El día en que me detuve frente al espejo después de lavarme la cara y, por un instante, no supe quién estaba mirando a quién. Ejercicio 33. Hay otra manera de ver el mundo. Sentí algo extraño al leerlo. No fue claridad. No fue comprensión. Fue más bien una grieta. Como si la realidad, esa que había defendido con tanto esfuerzo, se hubiera abierto apenas 1 milímetro, lo suficiente para dejar pasar una luz que no sabía nombrar. Había vivido convencido de que veía el mundo tal como era. Que mis opiniones eran razonables. Que mis juicios estaban justificados. Que mi percepción era, en el fondo, una forma de verdad. Y sin embargo, esa frase no discutía conmigo. No me corregía. No me confrontaba. Solo me ofrecía otra posibilidad. Otra manera de ver. No mejor. No más correcta. Solo, otra. Y eso, curiosamente, fue lo que más me desarmó. Porque el ego necesita certeza, pero el espíritu susurra opciones. Me quedé en silencio un rato, sosteniendo la frase como si fuera algo frágil. Hay otra manera de ver el mundo. No decía cuál. No explicaba cómo. No prometía nada. Solo abría una puerta. Y me di cuenta de algo incómodo, pero profundamente honesto. Si hay otra manera de ver, entonces la que he usado toda mi vida no es la única. Y si no es la única, tampoco es la verdad. Ese pensamiento no me liberó de inmediato. Primero me incomodó. Porque recordé cuántas veces había defendido mi manera de ver. Cuántas discusiones había sostenido. Cuántas historias había construido. Cuántas veces había dicho, yo sé cómo son las cosas. Y ahora, algo en mí comenzaba a sospechar que no. Mientras caminaba más tarde por la calle, noté que mi mente seguía interpretándolo todo. El ruido era molesto. La gente iba con prisa. El calor era incómodo. Todo tenía una etiqueta, una reacción, un juicio. Y en medio de ese flujo automático, apareció la frase otra vez, como un susurro que no insistía, pero tampoco se iba. Hay otra manera de ver el mundo. La repetí en silencio. Y por un instante, apenas un instante, dejé de afirmar que lo que veía era lo que era. No intenté cambiar nada. Solo dudé de mi interpretación. Y en ese pequeño espacio, algo cambió. No afuera. Adentro. El ruido seguía, pero ya no me atacaba. La gente seguía corriendo, pero ya no me incomodaba. El calor seguía ahí, pero ya no lo resistía. Nada había cambiado, y sin embargo, todo se sentía distinto. Ahí entendí, no con palabras sino con una sensación profunda, que la percepción no es lo que veo. Es como lo veo. Recordé algo que Shunryu Suzuki decía en El arte de dejar ir, esa suavidad con la que invitaba a no aferrarse ni siquiera a la propia comprensión. Como si ver fuera, en realidad, dejar de sostener. Y me di cuenta de que no veía el mundo. Veía mis pensamientos sobre el mundo. El ego, en ese momento, apareció como siempre lo hace. Si dejas de interpretar, vas a perder control. Y el espíritu, sin urgencia, respondió. Si dejas de interpretar, vas a descubrir que nunca lo tuviste. No fue una discusión. Fue más bien una exposición silenciosa. Como si ambas voces se mostraran, y yo pudiera verlas sin tener que elegir inmediatamente. Seguí caminando. Y algo curioso comenzó a suceder. Las cosas dejaron de sentirse tan personales. El gesto de alguien ya no era contra mí. El tráfico ya no era un obstáculo. El día ya no tenía que cumplir con mis expectativas. Era como si el mundo hubiera soltado la obligación de ser como yo creía que debía ser. Y en ese espacio, apareció algo que no esperaba. Ligereza. No felicidad eufórica. No paz absoluta. Solo, ligereza. Como si llevara años caminando con una mochila invisible llena de interpretaciones, y por primera vez hubiera dejado una piedra en el suelo. No todas. Solo una. Pero fue suficiente para sentir la diferencia. Más tarde, mientras tomaba agua en silencio, recordé una escena de la película Total Recall.
Ese momento en que el protagonista empieza a cuestionar si lo que vive es real o una construcción. Y lo inquietante no es descubrir que podría ser una ilusión. Lo inquietante es darse cuenta de que siempre creyó que era verdad. Así me sentía. No como alguien que descubre una mentira externa, sino como alguien que empieza a sospechar de su propia forma de ver. Y, curiosamente, eso no me hizo sentir inseguro. Me hizo sentir abierto. Como si la vida dejara de ser algo que tenía que entender. Y comenzara a ser algo que podía contemplar. Recordé entonces algo que Richard Rohr escribe en Caída hacia arriba. Esa idea de que el verdadero crecimiento no ocurre cuando construimos certezas, sino cuando las dejamos caer. Cuando dejamos de sostener lo que creíamos ser. Cuando nos permitimos no saber. Y en ese no saber, algo más profundo empieza a ver. Me di cuenta de que siempre había intentado mejorar mi percepción sin cuestionarla. Quería ver mejor. Pero nunca me había preguntado si estaba viendo desde un lugar equivocado. Este ejercicio no me pide que vea bonito. Ni positivo. Ni espiritual. Solo me invita a aceptar que hay otra manera. Y eso lo cambia todo. Porque el problema no es lo que veo. Es creer que lo que veo es definitivo. El ego necesita cerrar. El espíritu abre. El ego define. El espíritu contempla. El ego concluye. El espíritu permite. Y entre esos dos movimientos, algo en mí comienza a relajarse. Porque ya no tengo que tener razón. Ya no tengo que interpretar todo. Ya no tengo que defender mi forma de ver. Puedo simplemente, no saber. Y en ese no saber, algo aparece. No como respuesta, sino como presencia. Recordé una escena de la película de Fisher King. Ese personaje que parece perdido, roto, fuera de la lógica del mundo, pero que, en su aparente locura, ve algo que los demás no pueden ver. Como si su ruptura con la realidad le hubiera permitido acceder a otra percepción. Y me pregunté si eso era lo que el curso estaba señalando. No una mejora del mundo, sino una ruptura con la forma en que lo interpreto. No para perderme, sino para encontrar algo más verdadero. Más tarde, al caer la tarde, me senté sin hacer nada. Sin buscar entender. Sin intentar aplicar nada. Solo dejando que la frase siguiera flotando. Hay otra manera de ver el mundo. Y por primera vez no sentí la necesidad de descubrir cuál era. Solo sentí que no estaba atrapado en una sola. Y eso, fue suficiente. Porque tal vez despertar no es encontrar la forma correcta de ver. Sino dejar de creer que solo hay una. Y en ese espacio abierto, silencioso, sin conclusión. Algo en mí empezó a descansar. Como si la mirada, por fin, dejara de esforzarse. Y simplemente, comenzara a ver. Horas después de aquella mañana frente al espejo, me descubrí reaccionando con una intensidad desproporcionada ante algo tan pequeño como un mensaje sin responder. No fue el mensaje en sí. Fue lo que pensé sobre él. La historia que construí en segundos. La sensación de ser ignorado. La vieja herida que se activó sin pedir permiso. Y, sin darme cuenta, ya estaba dentro de un mundo completamente distinto al que realmente estaba ocurriendo. Uno más denso. Más tenso. Más personal. Me di cuenta de que no estaba viendo lo que pasaba. Estaba viendo lo que significaba para mí. Y en medio de ese torbellino, volvió la frase como una presencia suave, casi como una mano que no interrumpe, pero acompaña. Hay otra manera de ver el mundo. Y por primera vez, no la sentí como una idea bonita. La sentí como una invitación urgente. Porque en ese momento, mi manera de ver estaba generando sufrimiento real. No afuera. Aquí. En el pecho. En la respiración. En el cuerpo que se tensaba como si tuviera que defender algo. Y entonces lo vi. No con claridad total, pero sí con suficiente honestidad. No estaba reaccionando al mensaje. Estaba reaccionando a una interpretación. Y eso lo cambió todo. Porque si lo que siento proviene de cómo interpreto,
entonces existe la posibilidad de sentir distinto. No cambiando al otro. No corrigiendo la situación. Sino soltando la forma en que la estoy viendo. Pero ahí apareció la resistencia. No, esta vez sí tengo razón, dijo el ego, firme, casi indignado. Esto es evidente. Esto es claro. Esto es injusto. Y el espíritu, con esa calma que no necesita convencer, susurró. ¿Quieres tener razón, o quieres paz? La pregunta no era nueva. Pero ese día, dolió distinto. Porque por primera vez vi el precio de tener razón. Era tensión. Era distancia. Era cerrar el corazón mientras creía estar protegiéndolo. Me senté. Respiré. Y no intenté cambiar el pensamiento. Solo lo observé. Como si no fuera yo. Como si fuera una nube pasando. Recordé algo que Thomas Moore escribía en La noche oscura del alma, esa forma en que describía los momentos incómodos no como errores, sino como portales. Como lugares donde algo en nosotros está siendo desmantelado para revelar algo más profundo. Y entendí que ese malestar no era un problema. Era una puerta. Una oportunidad de ver distinto. Pero ver distinto no significaba negar lo que sentía. Significaba no tomarlo como verdad absoluta. Y eso fue difícil. Porque el ego no quiere otra perspectiva. Quiere validación. Quiere confirmar que su lectura es correcta. Quiere sostener la historia. Y en ese momento me di cuenta de algo más profundo. Mi sufrimiento no venía del mensaje. Venía de mi apego a la interpretación. Recordé una escena de la película de Cell. Esa exploración dentro de la mente de alguien atrapado en su propio mundo interno. Todo ahí parecía real. Todo tenía lógica dentro de su propio sistema. Pero desde fuera, era evidente que estaba perdido en su propia construcción. Y sentí que así estaba yo. Dentro de una interpretación que parecía absolutamente real. Pero que tal vez no lo era. O al menos, no era la única. Cerré los ojos. Y por un instante, hice algo distinto. No traté de resolver. No traté de entender. Solo dije internamente. No sé ver esto como es. Y en ese reconocimiento, algo se suavizó. No desapareció la incomodidad. Pero perdió intensidad. Como si al soltar la certeza, el dolor también soltara un poco su fuerza. Ahí comprendí algo que antes solo había leído. La percepción es una elección. No en el sentido superficial de piensa positivo. Sino en un nivel mucho más profundo. Puedo elegir no creer automáticamente en lo que mi mente interpreta. Eso no me vuelve pasivo. Me vuelve libre. Porque ya no estoy obligado a reaccionar desde la primera historia que aparece. Puedo esperar. Puedo observar. Puedo permitir que otra manera de ver emerja. No forzada. No construida. Sino revelada. Recordé entonces algo que Richard Rohr compartía en Caída hacia arriba. Esa idea de que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de aferrarnos a nuestras primeras respuestas y permitimos que algo más profundo nos reconfigure. No es añadir conocimiento. Es soltar estructura. Y en ese soltar, algo más verdadero comienza a aparecer. Volví a abrir los ojos. El mensaje seguía ahí. La situación no había cambiado. Pero mi relación con ella, sí. Ya no era una amenaza. Ya no era un juicio. Ya no era una historia cerrada. Era simplemente, un hecho abierto a interpretación. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de decidir de inmediato qué significaba. Pude dejarlo en suspenso. Y en ese suspenso, apareció algo que no esperaba. Espacio. Un espacio entre lo que ocurre y lo que creo que ocurre. Un espacio donde no tengo que reaccionar automáticamente. Un espacio donde puedo elegir paz sin tener que cambiar nada afuera. Ese espacio, es la otra manera de ver. No es una visión especial. No es algo místico o lejano. Es simplemente la ausencia de juicio automático. Es permitir que la realidad sea antes de interpretarla. Es dejar de proyectar,
para empezar a recibir. Y en ese recibir, algo cambia. No el mundo. La forma en que lo vivo. Más tarde, al anochecer, salí a caminar. El aire estaba más fresco. Las calles más tranquilas. Y por dentro, también. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba luchando por resolverlo todo. Y mientras caminaba, sentí algo nuevo. No una certeza, sino una confianza. Como si no necesitara entender cada cosa para estar en paz. Como si pudiera vivir sin cerrar cada experiencia con una conclusión. Como si el mundo no fuera un problema a resolver, sino un misterio a contemplar. Y en ese momento, sin esfuerzo, sin intención, sin técnica. Algo en mí dejó de mirar para juzgar. Y comenzó, apenas, a mirar para ver. Y eso, fue suficiente. Porque ahí, en ese gesto casi invisible. La otra manera de ver. Ya estaba ocurriendo. La noche cayó lentamente sobre lo que había comenzado en la mañana, y me encontré acostado sin prisa, sintiendo como el silencio empezaba a decir más que todos mis pensamientos. No estaba intentando entender nada ya. Era como si algo en mí se hubiera cansado suavemente de buscar respuestas. No por derrota, sino por una especie de rendición que no dolía. Una rendición que, curiosamente, se sentía como descanso. La frase seguía ahí, pero ya no como una idea que debía aplicar, sino como un eco que había empezado a volverse experiencia. Hay otra manera de ver el mundo. Y en la oscuridad de la habitación, con los ojos abiertos pero sin fijarlos en nada, sentí que esa otra manera no era algo que tenía que aprender. Era algo que ya estaba ocurriendo cuando dejaba de intervenir. Como cuando el agua se aquieta y deja de deformar el reflejo. No es que el reflejo aparezca. Es que deja de distorsionarse. Y algo en mí empezó a reconocer que ver no era un esfuerzo. Era un permitir. Recordé, sin saber por qué, algo que había leído de Shunryu Suzuki en El arte de dejar ir. Esa forma tan simple en que hablaba de la mente como cielo abierto, y de los pensamientos como nubes que no necesitan ser perseguidas ni rechazadas. Y comprendí que quizás ver el mundo de otra manera no era cambiar el mundo, sino dejar de nublarlo. Dejar de insistir en que lo que pienso sobre él es lo que es. Dejar de usar la percepción como un espejo del miedo. Y en ese dejar, algo se revela. No como una visión espectacular, sino como una suavidad. Como si la realidad, sin mis juicios, fuera mucho más ligera de lo que había creído. Entonces apareció una imagen en mi mente, como si surgiera sola. Una escena de la película de Fisher King. Ese momento en que el dolor del personaje no desaparece por ser negado, sino por ser visto desde otro lugar, uno donde la historia ya no es una prisión, sino un puente. Y sentí que eso era lo que estaba ocurriendo en mí. Nada había sido eliminado. Ni mis pensamientos. Ni mis emociones. Ni mis memorias. Pero algo en la forma de mirarlos, había cambiado. Ya no eran absolutos. Ya no eran definiciones. Eran movimientos. Y por primera vez, no sentí la necesidad de detenerlos. Solo de no creerles automáticamente. Ahí, en ese espacio íntimo, algo más profundo comenzó a abrirse. No como una idea nueva, sino como un reconocimiento antiguo. Como si ya hubiera sabido esto antes. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que dejara de complicarlo. Y en ese reconocimiento, sentí una paz distinta. No la paz que viene de que todo esté bien, sino la paz que aparece cuando dejo de exigir que todo lo esté. Recordé algo que Richard Rohr escribía en Caída hacia arriba. Esa comprensión de que el verdadero crecimiento espiritual no es acumular certezas, sino atravesar las caídas que desarman nuestras estructuras. Y entendí que este ejercicio había sido una pequeña caída. Una caída de la certeza. De la rigidez. De la necesidad de tener razón. Y en esa caída, algo más amplio se había abierto. No una nueva creencia, sino un espacio. Un espacio donde podía ver sin apresurarme a definir. Donde podía sentir sin apresurarme a interpretar.
donde podía estar sin apresurarme a ser alguien. Y entonces, casi sin darme cuenta, la percepción comenzó a sentirse distinta. No como si yo estuviera viendo el mundo, sino como si el mundo se estuviera revelando sin mi interferencia. No era una visión visual. Era una sensación. Como si la vida no necesitara ser traducida constantemente por mi mente. Como si pudiera ser experimentada directamente. Sin filtros. Sin historias. Sin ese ruido constante que cree que tiene que entenderlo todo. Y en ese silencio, algo en mí se aquietó. No completamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para sentir que no tenía que seguir buscando. Lo suficiente para confiar en que ver de otra manera no es un logro. Es un permitir. Cerré los ojos. Y sin proponérmelo, mi respiración empezó a marcar un ritmo distinto. Más lento. Más profundo. Como si el cuerpo también hubiera entendido. Y me dejé llevar. No como técnica. No como práctica. Sino como algo natural. Inhalar. Y sentir que no necesito sostener ninguna interpretación. Exhalar. Y dejar que cada juicio pierda importancia. Inhalar. Y permitir que la percepción se vuelva suave. Exhalar. Y soltar la necesidad de definir. No había imágenes. No había visualizaciones complejas. Solo una sensación de espacio. Como si mi mente, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera llena. Y en ese vacío, no había miedo. Había quietud. Entonces comprendí algo que no podía explicar con palabras claras, pero que se sentía profundamente verdadero. La otra manera de ver no se construye. Se recuerda. Es la forma en que veíamos antes de aprender a interpretar todo. Antes de separar. Antes de juzgar. Antes de creer que ver era entender. Y en ese recordar, algo en mí se suavizó aún más. Como si hubiera dejado de luchar contra algo que nunca estuvo en mi contra. Como si el mundo, sin mis interpretaciones, no fuera un enemigo. Sino un espejo silencioso. Y en ese espejo, ya no necesitaba encontrar respuestas. Solo estar. Y en ese estar, algo se revelaba solo. No como información. Sino como presencia. Me quedé ahí, sin moverme. Sin buscar cerrar la experiencia. Sin intentar concluir nada. Porque por primera vez entendí que no había nada que cerrar. Que este ejercicio no termina. Que esta forma de ver no es un destino. Es un deslizamiento continuo. Un soltar constante. Un recordar suave. Y entonces, como si surgiera desde un lugar más profundo que el pensamiento, apareció una certeza que no necesitaba defenderse. No tengo que cambiar el mundo para ver paz. Solo tengo que dejar de verlo como lo había visto. Y en ese instante, todo se sintió suficiente. No perfecto. No resuelto. Pero sí, suficiente. Y en esa suficiencia, en ese silencio que no pedía nada más. La mirada descansó. Y el mundo, sin hacer ruido. También.